Señoras y señores, buenos días. Siendo las 10 de la mañana con un minuto, el día martes 21 de noviembre del 2023, se constituye virtualmente el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, presidida por quien habla, José Antonio Negra Flores, e integrada por los señores jueces supremos, Walter Ricardo Cotrina Miñano y Gustavo Álvarez Trujillo, para proceder con la continuación del juicio oral en la causa número 23-2021-5, seguido contra el señor Marco Antonio Gutiérrez Quintana por la presunta comisión en calidad de cómplice primario del delito contra la administración pública en la modalidad de patrocinio ilegal en agravio del Estado. Para efectos de garantizar la publicidad, esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. En esta oportunidad cedo la dirección de debates al señor magistrado doctor Gustavo Álvarez Trujillo. Le agradezco, señor presidente. Una vez más, mi saludo cordial a los presentes. A efecto de la grabación correspondiente, invitamos a las partes para que procedan a su acreditación. Empezamos por la señora fiscal. Muchas gracias, señor director de debates. Muy buenos días, señores jueces supremos. Muy buenos días a los señores abogados, a las partes procesales y a todos los que han concurrido a esta audiencia. Galinca Mesa Salas, fiscal suprema adjunta de la Segunda Fiscalía Transitoria Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos en representación del Ministerio Público, con los demás datos ya indicados en la sesión anterior. Muchas gracias, señor director de debates. A usted. Invitamos a la Procuraduría. Sí, muy buenos días, señores magistrados, señorita fiscal, abogado de la defensa, en representación de la Procuraduría Pública, la abogada Rosa Isabel Morales Quispe, con registro CAL 41088, con domicilio procesal en la avenida Arequipa 5060 Miraflores, con casilla electrónica 49081 y con número celular 9910-28809. Muchas gracias. La defensa del procesado. Muy buenos días, señores magistrados, señorita representante del Ministerio Público y de la Procuraduría. Mi nombre es Andy Carrión Centeno, abogado de Marco Antonio Gutiérrez Quintana, con datos ya consignados en la audiencia previa. Muchas gracias. Igualmente usted. Invitamos al señor Marco Antonio. Buenos días a la honorable colegiado, a la señorita representante del Ministerio Público, la Procuraduría, a todos los presentes. Marco Antonio Gutiérrez Quintana, con los datos ya dados al inicio, señor juez. Muy bien. Reanudamos el juicio oral seguido contra el señor Marco Antonio Gutiérrez Quintana en la anterior sesión. Luego de instalada la audiencia de juzgamiento, se ha resuelto a través de las resoluciones 6 y 7 las incidencias relacionadas a apersonamientos y respecto a un medio de defensa técnico, y habíamos quedado en que en esta sesión se presentarían los alegatos preliminares, y en esos términos es que, para que pueda hacer lo que le corresponda, invito a la señora representante del Ministerio Público. Muchas gracias, señor director de debates. Paso a exponer mi alegato de apertura, iniciando el mismo con la calificación y pretensiones que se realiza sobre el señor Marco Antonio Gutiérrez Quintana, para luego realizar un resumen sucinto de los hechos que se atribuyen al acusado. El Ministerio Público ha presentado acusación contra el señor Marco Antonio Gutiérrez Quintana en calidad de cómplice primario del delito de contra la administración pública en la modalidad de patrocinio ilegal previsto en el artículo 385 del Código Penal, en agravio del Estado, representado por el Procurador Público especializado en delitos de corrupción. Como tal, solicito se le imponga 1 año y 4 meses de pena privativa de la libertad. Habiéndose constituido en actor civil la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, corresponde al mismo pronunciarse respecto a la reparación civil. Bien, vamos a indicar en todo caso como un hecho antecedente que se tiene que ante el primer despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos de Huancayo en el Distrito Fiscal de Junín, se tramita la carpeta fiscal 60-2016 contra Pedro Elmer Morales González y otros por el delito de colusión agravada en agravio
del Estado representado por la Municipalidad Distrital de Yauli, en cuyo trámite se han producido reiterados actos fiscales de reprogramación de la declaración del imputado en aquella investigación, Pedro Elmer Morales González. El 15 de enero del 2018 se produjo el abocamiento para conocer y proseguir con la investigación de la fiscal adjunta provincial María del Pilar Paredes Padilla y se emitió la disposición 98 del 2018 de fecha 23 de febrero del indicado año que dispone formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra el señor Morales González y otros en calidad, se le atribuye al mismo que en calidad de representante legal del consorcio vial Yauli se habría coludido con los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli en el contrato de servicios de consultoría de obras para la supervisión de la ejecución de la obra de mejoramiento de la carretera Pachachaca-Yauli. De otro lado, debemos indicar que Pedro Elmer Morales González conoció y mantuvo amistad con Guido César Águila Grados desde el año 1979, al haber sido compañeros de estudios en el Colegio San José Hermanos Maristas de la ciudad de Huacho. Si bien la acusación la hemos formulado contra el señor Marco Antonio Gutiérrez Quintana, a quien se le atribuye en calidad de cómplice primario el hecho considerado como delito de patrocinio ilegal, que es atribuido al señor Guido César Águila Grados. Sin embargo, a efectos de cumplir con lo ya establecido por la Corte Suprema en el recurso de nulidad 2645 del año 2016, fundamento jurídico 11.2, vamos a cumplir con precisar sucintamente la conducta de participación y la realización global del delito de patrocinio ilegal. Bien, lo que pretende acreditar el Ministerio Público es que el señor Marco Antonio Gutiérrez Quintana, en su condición de fiscal superior y presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Junín, ha contribuido prestando un aporte esencial hasta en 3 oportunidades en el acontecer delictivo realizado por el señor Guido César Águila Grados, quien en su condición de consejero del ex Consejo Nacional de la Magistratura se aprovechó del cargo que ostentaba patrocinando los intereses del investigado Pedro Elmer Morales González, comprendido en la investigación penal ante la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos de Huancayo en el Distrito Fiscal de Junín, carpeta fiscal 60-2016, a cargo de la fiscal adjunta María del Pilar Paredes Padilla, a quien el ex consejero Guido César Águila Grados en varias oportunidades le solicitó ayude a su amigo en el proceso penal. Específicamente le solicitó reprograme una diligencia, la misma que efectivamente fue reprogramada. Se acreditará en este juicio, según algunas testimoniales, pruebas documentales y materiales, que se produjo su primera contribución el día 22 de marzo del año 2018, fecha en la que la fiscal adjunta María del Pilar Paredes Padilla recibió una llamada de teléfono en su teléfono celular del señor Marco Antonio Gutiérrez Quintana, quien le indicó que había una persona que preguntaba por ella. Luego de unos minutos, volvió a llamarla para que baje de su despacho, pues se encontraba en el primer nivel, y efectivamente ya en el primer nivel le manifiesta que quien quiere conocerla es el consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido César Águila Grados, y quería entrevistarse con ella, exhortándole a que concurra a las 17 horas al auditorio de la Municipalidad de Huancayo, donde el citado consejero iba a impartir una disertación. Posteriormente, la citada fiscal adjunta recibió varias llamadas del mismo señor Marco Antonio Gutiérrez Quintana, en total 8 llamadas a su celular, a partir de las 14 horas con 30 minutos hasta las 16:50 horas, conforme
a lo informado por la empresa de telefonía nacional Entel Perú S.A., antes Nextel del Perú S.A. Ya en el auditorio, el señor Gutiérrez Quintana presenta a la fiscal adjunta Paredes Padilla ante el señor Guido César Águila Grados. Realizándose una conversación entre ellos, pues se retiró inmediatamente el señor Gutiérrez Quintana. En ese momento, el señor Águila Grados le manifiesta a la fiscal: doctora, quería pedirle un favor. Usted tiene un caso de un amigo, se llama Pedro Morales, va a tener un comparendo con usted. Quiero que lo ayude. En ese momento, la fiscal adjunta pensó que se trataba de una confusión y replicó el mismo señor Águila Grados indicando lo siguiente: usted es María del Pilar Paredes. Sí, doctora, usted lo tiene. Y luego agregó: de Yauli, es un amigo, Pedro Morales, quiero que lo ayude y las puertas estarán abiertas para todo lo que usted desee. Después de ese diálogo y proporcionarle su número de celular, pensó que había escuchado mal o había entendido mal la fiscal adjunta y por eso decidió permanecer hasta que concluya la disertación. Ya al concluir el mismo, se acerca ante el señor Marco Antonio Gutiérrez Quintana, quien le indicó: tú escucha nada más, retirándose del lugar. Luego se acercó ante el señor Guido Águila Grados, quien le indicó que no había escuchado mal y que volvió a ratificar todo lo que antes le había señalado. Este Ministerio Público también acreditará que hubo una segunda contribución delictiva que se produjo el día 22 de mayo del 2018, fecha en la que el señor Guido Águila Grados llamó por teléfono celular al señor Marco Antonio Gutiérrez Quintana, quien a su vez llamó a la fiscal adjunta demandándola por qué no contestó el celular al doctor Guido, que le había estado llamando, y le indicó que debiera de contestar la llamada telefónica del consejero. Precisándole además: yo sé por qué te digo. En efecto, minutos después recibe la llamada del señor César Águila Grados y este le indica que su amigo Pedro Elmer Morales González, comprendido en la carpeta fiscal 60-2016, había sido citado para declarar el día 8 de junio del 2018 a las 9:30 horas y le solicitaba que reprograme dicha diligencia para un día antes, es decir, el día 7 de junio del 2018, respondiendo a la referida fiscal adjunta que debía de presentarse en todo caso por escrito cualquier pedido. Y en efecto, el día 24 de mayo del mismo año se presenta el escrito pidiendo la reprogramación de la diligencia para el día 7 de junio a las 8 de la mañana. Y fue por esa razón que se emitió la providencia correspondiente reprogramando la diligencia para el día y hora solicitados. Asimismo, este ministerio, con algunas testimoniales, pruebas documentales y materiales, acreditará que hubo una tercera contribución delictiva, la misma que se realizó el día 5 de junio del 2018, cuando nuevamente Marco Antonio Gutiérrez Quintana volvió a llamar a la fiscal adjunta Paredes Padilla para que conteste la llamada telefónica del consejero Guido César Águila Grados. Y cuando lo hace, este le indicó que su amigo iría a declarar. Estos son los hechos entonces que se atribuyen al señor Marco Antonio Gutiérrez Quintana. Bien, vamos a pasar entonces a dar, a hacerle conocer a la Sala Suprema los elementos de convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio. Tenemos el reporte de consultas de casos fiscales a nivel nacional del 9 de febrero del 2019 que da cuenta de la existencia de la carpeta fiscal 60-2016. Tenemos la copia de los actuados de la carpeta fiscal 60-2019, la disposición 1 de 30 de marzo del 2016 que da cuenta del inicio de las diligencias preliminares contra Pedro Elmer Morales González y otros.
Asimismo, tenemos la copia de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria número 92-2018 de fecha 23 de septiembre del 2018. Se tiene el informe número 3-2019 emitido por el primer despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, Junín, de 1 de marzo del 2019, que da cuenta de la existencia de una investigación seguida contra Pedro Elmer Morales González, investigación que resulta ser objeto del patrocinio ilegal. Tenemos también la copia de la providencia de abocamiento de la fiscal adjunta María del Pilar Paredes Padilla, de fecha 15 de enero del 2017. La copia certificada de una declaración del señor Pedro Elmer Morales González, de fecha 7 de marzo del 2019, quien manifestó que mantuvo amistad con Guido César Águila Grados desde el 1979 por haber sido compañeros en el Colegio San José Hermanos Maristas de la ciudad de Huacho. Tenemos la declaración también del investigado Guido César Águila Grados, quien corrobora que efectivamente conoce a Morales González y que son amigos. También reconoce haber tenido la entrevista con la fiscal María del Pilar Paredes Padilla y que tuvo comunicaciones telefónicas con la citada fiscal, siempre con referencia, dijo, a la investigación penal que estaba a cargo contra su amigo Morales González. Tenemos también el acta de declaración de la testigo María del Pilar Paredes Padilla. Tenemos la copia del acta fiscal de fecha 10 de julio del 2018, suscrita por la fiscal adjunta provincial María del Pilar Paredes Padilla y el fiscal provincial penal Carlos Rodrigo Mera Palomino. Acredita la sindicación realizada por la fiscal adjunta provincial María del Pilar Paredes Padilla contra Guido César Águila Grados, a quien le atribuye los actos de patrocinio, esto es, respecto de la reprogramación de la diligencia mediante una entrevista personal y diversas llamadas telefónicas, y Marco Antonio Gutiérrez Quintana por sus actos de presentación y exhortación a que conteste las llamadas de Águila Grados, atribuyendo a Quintana la mención de dos frases no neutrales y que permiten inferir dolo. Tú escucha nada más y yo sé por qué te lo digo. Además, el mensaje de texto que vía WhatsApp el ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura de ese entonces envía a la citada fiscal en fecha 25 de marzo del 2018. Tenemos también el acta de la declaración de testigo de Carlos Rodrigo Mera Palomino. Como hemos indicado, es el fiscal provincial quien recepcionó la denuncia de María del Pilar Paredes Padilla y sentaron el acta o levantaron el acta de fecha 10 de julio del 2018. Tenemos la providencia emitida por la fiscal provincial adjunta María del Pilar Paredes Padilla, de fecha, la carpeta fiscal 60-2017, que establece la programación de la declaración de Pedro Elmer Morales González para el día 8 de junio del 2018 a las 9:30 horas. Tenemos también la impresión presentada por la fiscal adjunta Paredes Padilla respecto de las comunicaciones que mantuvo en el periodo comprendido entre los días 9 de abril al 11 de julio del 2018. Tenemos el escrito que contiene la solicitud de reprogramación presentada en la carpeta fiscal 60-2016, en la que se solicita la reprogramación de la diligencia para el día 7 de junio del 2018. Tenemos también la providencia fiscal, decisión de la fiscal adjunta Paredes Padilla, ante el escrito por el que se solicita la reprogramación por Morales González. Tenemos también la propia declaración de Pedro Elmer Morales González en la carpeta fiscal 60-2016. Tenemos el acta de la declaración del investigado Marco Antonio Gutiérrez Quintana de fecha 18 de marzo del 2019 y el acta de ampliación de su declaración también de fecha 1 de octubre del 2021. Tenemos las publicaciones en el Diario Oficial del Peruano de la resolución de la Fiscalía de la Nación 1318-2013 de fecha 17 de mayo del 2013, por el que se designa a Marco Antonio Gutiérrez Quintana como fiscal superior titular de Junín,
Distrito Judicial de Junín, en el despacho de la Primera Fiscalía Superior Penal. Tenemos la resolución de la Fiscalía de la Nación 4975-2016 que proclama como presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal al señor Marco Antonio Gutiérrez Quintana. Se tiene la carta SDI-0115 de Entel Perú, que da el detalle del tráfico de llamadas identificadas de la propia fiscal adjunta Paredes Padilla, del señor Gutiérrez Quintana y del señor Águila Grados. Tenemos las cartas de Entel también 115, que en cada caso hemos presentado, disgregado precisamente para determinar la participación, en este caso, la contribución que realizó Marco Antonio Gutiérrez en las tres fechas que se ha indicado al momento de precisar los cargos en su contra. Y son varios, en todo caso, varios elementos de convicción que se han precisado a lo largo del requerimiento escrito, a los que en todo caso nos remitimos respecto de este extremo de la acusación, los elementos de convicción que corroboran la imputación formulada en contra del señor Marco Antonio Gutiérrez Quintana. Si me permite, en todo caso, continúo con el ofrecimiento de las pruebas o las pruebas que se van a actuar en el juicio o posteriormente, señor juez director de debates. Demos cumplimiento a lo que establece tanto la norma procesal como la resolución que está invocado. Culmine usted con la cita de las pruebas que son de su parte. Muchas gracias, señor director de debates. Vamos a dar cuenta entonces de los medios de pruebas ofrecidos y admitidos para la actuación en este juicio oral. Las pruebas personales de María del Pilar Paredes Padilla, de Carlos Rodrigo Mera Palomino, de Pedro Elmer Morales González y de Guido César Águila Grados. Las pruebas documentales, el reporte de consultas de casos fiscales a nivel nacional, la copia de los actuados de la carpeta fiscal 60-2019, disposición 1 de 30 de marzo del 2016, la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria 92-2018 de fecha 23 de febrero del 2018, tenemos el informe número 3-2019-primer despacho FPCEDCF-Junín-BOA del 1 de marzo del 2019, que da cuenta de la existencia de la investigación seguida contra Pedro Elmer Morales González y otros. Tenemos la copia de la providencia emitida en la carpeta fiscal 60-2019 de fecha 31 de mayo del 2016 y 25 de octubre del 2016, que evidencian las reprogramaciones de fechas que se formularon durante el trámite de la carpeta fiscal 60-2019 para la declaración del investigado Pedro Elmer Morales González. Tenemos la copia de la providencia emitida en la carpeta fiscal 60-2018, providencia de abocamiento, 2016, perdón, de abocamiento de fecha 15 de enero del 2018. Tenemos la copia del acta fiscal de fecha 10 de julio del 2018, suscrita por la fiscal adjunta provincial María del Pilar Paredes Padilla y el fiscal provincial penal Carlos Rodrigo Mera Palomino. La copia de la providencia emitida en la carpeta fiscal 60-2016 de fecha 3 de mayo del 2018 de reprogramación para la toma de declaración del investigado Pedro Elmer Morales González. Tenemos el reporte diario de interconexión telefónica de fecha 9 de abril del 2018. El escrito presentado por Pedro Elmer Morales González de fecha 23 de mayo del 2018, presentado en realidad el 24 de mayo del indicado año, solicitando la reprogramación de su declaración para el día 7 de junio del 2018. La copia de la providencia emitida en la carpeta fiscal 60-2019 de fecha 24 de mayo del 2018, que reprograma la fecha para la declaración del investigado Pedro Elmer Morales González para el 7 de junio del 2018 a las 8 de la mañana. La copia certificada de la declaración de Pedro Elmer Morales González de fecha 7 de marzo del 2019, quien manifestó que mantuvo amistad con Guido César Águila Grados desde 1979.
La publicación en el Diario Oficial El Peruano de la resolución de la Fiscalía de la Nación 1328-2013, que designa al señor Marco Antonio Gutiérrez Quintana como fiscal superior titular de Junín. La resolución de la Fiscalía de la Nación 4975-2016, que proclama como presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Junín al señor Marco Antonio Gutiérrez Quintana. Tenemos la carta SDI 0115/19 presentada por Entel Perú S.A. El detalle de tráfico de llamadas e identificación de los números de celulares de María del Pilar Paredes Padilla, del señor Marco Antonio Gutiérrez Quintana y del señor Guido Águila Grados. Tenemos la carta de Entel SDI 0115/19, llamadas telefónicas efectuadas el día 22 de marzo del 2018. La carta Entel SDI 0115/19, llamadas telefónicas efectuadas el 22 de mayo del 2018, desde el celular de Marco Antonio Gutiérrez Quintana al celular de la fiscal provincial adjunta María del Rosario Paredes Padilla, como en el anterior caso. Perdón, María del Pilar, no es María del Rosario, María del Pilar Paredes Padilla. Tenemos también la carta de Entel SDI 0115, llamadas telefónicas efectuadas el 22 de mayo, desde el celular del señor Guido César Águila Grados al celular de la fiscal María del Pilar Paredes Padilla. Tenemos la carta de Entel SDI 115/19, llamadas telefónicas efectuadas el 5 de junio del 2018, desde el celular del señor Marco Antonio Gutiérrez Quintana al celular de la fiscal adjunta María del Pilar Paredes Padilla. Tenemos la carta sin número presentada por la empresa de telefonía Claro, América Móvil Perú S.A.C., tráfico de llamadas e identifica los números de celulares de la señora María del Pilar Paredes Padilla, de Marco Antonio Gutiérrez Quintana. Tenemos la carta sin número presentada por la empresa de telefonía Claro, América Móvil Perú S.A.C., llamadas telefónicas realizadas el 22 de marzo del 2018 desde el número telefónico de Marco Antonio Gutiérrez Quintana al teléfono celular de María del Pilar Paredes Padilla. Tenemos la carta sin número presentada por la empresa de telefonía Claro América Móvil Perú S.A.C., llamadas telefónicas realizadas el 22 de mayo del 2018 desde el teléfono celular de Marco Antonio Gutiérrez Quintana al número telefónico de María del Pilar Paredes Padilla. La carta sin número presentada por la empresa de telefonía Claro América Móvil Perú S.A.C., llamadas telefónicas realizadas el día 5 de junio del 2018 desde el teléfono del señor Marco Antonio Gutiérrez Quintana al teléfono de María del Pilar Paredes Padilla. Tenemos la carta sin número presentada por Telefónica, Telefonía del Perú S.A. de fecha 29 de marzo del 2019, que da cuenta que Guido César Águila Grados volvió a sostener llamadas telefónicas con Pedro Elmer Morales González los días 1 y 4 de junio del 2018, es decir, antes de la realización de la toma de declaración. Tenemos también la carta sin número presentada por la empresa telefónica, llamadas telefónicas realizadas el 10 de mayo del 2018 desde el teléfono celular de Guido César Águila Grados al número telefónico del señor Pedro Elmer Morales González. La carta sin número presentada por la empresa telefónica, llamadas realizadas el 22 de mayo del 2018 desde el teléfono celular de Guido César Águila Grados al teléfono de Pedro Elmer Morales González. La carta sin número presentada por la empresa telefónica, llamadas realizadas el 22 de mayo del 2018 desde el teléfono celular de Guido César Águila Grados al teléfono de María del Pilar Paredes Padilla. Tenemos la carta sin número presentada por la empresa telefónica, llamadas telefónicas realizadas los días 1
y 4 de junio del 2018 desde el teléfono celular del señor Guido César Águila Grados al señor Pedro Elmer Morales González. Tenemos la carta sin número presentada por la empresa telefónica llamadas realizadas los días 12, 18, 21 y 25 de junio del 2018 desde el número telefónico del señor Guido César Águila Grados al teléfono de Pedro Elmer Morales González. Tenemos la declaración de Pedro Elmer Morales González de fecha 7 de marzo del 2019. Tenemos el acta de declaración del investigado Guido César Águila Grados, que acredita la amistad de varios años entre Águila Grados y Morales González. El acta de declaración de la testigo María del Pilar Paredes Padilla del 7 de marzo del 2019, si bien se ofreció también todas estas actas de declaración de los testigos como prueba personal, estamos y de acuerdo a lo dispuesto también por la Sala Suprema, se han admitido en contingencia en virtud a lo dispuesto por el artículo 383 del Código Procesal Penal. Asimismo, tenemos el acta de declaración del testigo Carlos Rodrigo Mera Palomino, que debe ser tomado en cuenta entonces también como contingencia conforme a lo dispuesto por el artículo 383 del Código Procesal Penal, y en la misma forma las actas de declaraciones del ahora acusado Marco Antonio Gutiérrez Quintana y la ampliación de declaración del mismo de fechas 18 de marzo del 2019 y 1 de octubre del 2021, como hemos dicho, en contingencia conforme a lo previsto por el artículo 383 del Código Procesal Penal. Son todas las pruebas que se han ofrecido y se han admitido para la actuación en este juicio oral. Muchas gracias, señor director de debate. Bien, solamente dejamos constancia que en apariencia puede ser demasiado exhaustivo, repetitivo, tedioso, que se repitan las pruebas ofrecidas y admitidas, pero esta es una disposición contenida en el artículo 371, inciso 2 del Código Procesal Penal, y estamos dando estricto cumplimiento a la norma procesal. En esos términos, porque tratándose de un juicio público debe conocerse cuáles son los cargos en específico, pero también cuáles son las pruebas que promete actuar la Fiscalía y que seguramente servirán luego de su análisis para que se dicte la resolución final correspondiente. En esos términos, invito a la doctora Morales Quispe para que en representación de la Procuraduría pueda presentar su alegato de apertura preliminar. Le cedo el uso de la palabra, doctora Morales Quispe. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días. Señores magistrados, la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios en representación de los intereses y defensa del Estado acreditará en el presente juicio oral que la concurrencia de los factores de determinación de la responsabilidad civil, esto es, el hecho antijurídico, nexo causal, factor de atribución y daño producido, conforme pues al artículo 1969 del Código Civil por parte del acusado, el cual pues ha causado un daño de naturaleza civil que deberá ser resarcido al Estado representado por esta Procuraduría, siendo la consecuencia jurídica de un hecho ilícito causante de un daño extrapatrimonial y que se le atribuye pues a una persona. Esto constituye para nuestra parte, somos las víctimas, un daño sufrido, por ello pues el proceso penal tiene esta doble objeto que se encuentra pues determinar tanto la sanción penal como la reparación civil. Conforme pues, señores magistrados, a los artículos 92 y 93 del Código Penal que establecen pues que la reparación civil se determinará conjuntamente con la pena y comprende pues en la restitución del bien y si no es posible el pago de su valor y la indemnización por los daños y perjuicios. En el presente juicio oral, señor magistrado, la Procuraduría, pues, conforme se ha detallado en el proceso, visualiza un tipo de daño al Estado. En efecto, pues, se trataría de un daño extrapatrimonial, el cual, pues, afecta el carácter institucional, imagen y reputación. Conforme, pues, a la casación 189-2019 Lima Norte, la Procuraduría señalará, pues, acreditará este daño no patrimonial causado al Estado, y que se tratará pues que un delito, se trata pues que del delito idóneo pues pasa a causar no solo un daño patrimonial, sino también puede causar estos daños extrapatrimoniales conforme a esta casación 189-2019. Acreditaremos pues este que se ha dañado la reputación, el prestigio y la imagen institucional, credibilidad, entre otros. Para determinar este cuánto, señores magistrados,
Acreditaremos, pues, ese daño extrapatrimonial que no se requiere de una fórmula exacta o matemática, sino de una medición con base a los principios de equidad y proporcionalidad conforme al artículo 1332 y 1984 del Código Civil. Pues este daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima, y teniendo en cuenta los criterios de cuantificación conforme a esta casación se señalarán pues ya en los alegatos finales. Respecto al hecho antijurídico, señores magistrados, acreditaremos en este juicio oral que Marco Antonio Gutiérrez Quintana tenía la calidad de funcionario público y que se desempeñó como fiscal superior y presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito de Fiscal de Junín. Demostraremos que el acusado contribuyó delictivamente de manera esencial como cómplice primario hasta en 3 oportunidades en la conducta desplegada por Guido César Águila Grado, quien en su condición de consejero Consejo Nacional de la Magistratura se aprovechó del cargo que ostentaba patrocinando intereses particulares del imputado Pedro Elmer Morales González, quien se encontraba comprendido en una investigación de carácter penal ante la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Junín en la carpeta 60-2016. Acreditaremos en este juicio oral, señores magistrados, que se produjo la primera contribución delictiva el 22 de marzo del 2018, fecha en la cual llamó telefónicamente a María del Pilar Paredes Padilla, fiscal a cargo del caso 60-2016, indicándole que una persona había preguntado por ella. Después la volvió a llamar indicándole que baje de su despacho, lo que hizo señalándole que el consejero del CNM, Guido César Águila Grados, quería conocerla, exhortándola que debía concurrir a las 5 de la tarde en el auditorio de la Municipalidad de Huancayo, a donde el citado ex consejero iba a impartir una disertación. Posteriormente, la citada fiscal volvió a recibir la llamada de Marco Antonio Gutiérrez Quintana para asegurar su concurrencia en las instalaciones del referido auditorio, siendo que el acusado se presentó ante Guido César Águila Grados y se retiró. Acreditaremos en el presente juicio oral que la segunda contribución delictiva se produjo el 22 de mayo del 2018, fecha en la cual el ex consejero Guido César del Águila Grados nuevamente se comunicó telefónicamente con el fiscal superior Marco Antonio Gutiérrez Quintana, fiscal superior y presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Junín, quien a su vez llamó telefónicamente a la fiscal adjunta provincial encargada del caso para indicarle que conteste la llamada telefónica del ex consejero, precisando además: yo sé por qué te lo digo. En efecto, la referida fiscal contestó la llamada del ex consejero y este le indicó que llamaba para indicarle que su amigo Pedro Elmer Morales González, comprendido en la investigación de carpeta fiscal ya referida, había sido citado para declarar el día 8 de junio de 2018 en horas de la mañana y que le solicitaba que se reprograme la diligencia para otra fecha, respondiendo a la referida fiscal que lo solicitará por escrito. Solicitud que fue presentada con fecha 24 de mayo del 2018, reprogramándose tal diligencia. Probaremos, señores magistrados, en el presente juicio oral que la tercera contribución delictiva se produjo el día 5 de junio del 2018, donde nuevamente volvió a llamar el acusado Marco Antonio Gutiérrez Quintana a la fiscal adjunta provincial María del Pilar Paredes Padilla, señalando que conteste la llamada telefónica del ex consejero Guido Águila Grados. Cuando le contestó, este le indicó que su amigo iría a declarar. Respecto a la relación de causalidad, probaremos en este juicio oral que dicho accionar del acusado Gutiérrez Quintana fue la causa de este daño producido, la cual quebrantó los deberes y funciones que le correspondía cumplir, en tanto funcionario público perteneciera pues al Ministerio Público. Respecto al factor de atribución, acreditaremos en el presente juicio oral que el acusado Gutiérrez Quintana actuó de manera dolosa realizando dicha acción en concordancia con el ex consejero Guido Águila Grados, con quien se comunicaba telefónicamente a efectos de entablar contacto con la fiscal ya referida María del Pilar Paredes Padilla, quien tenía a cargo la investigación 60-2016. Respecto al daño extrapatrimonial, señor magistrado, probaremos que con el accionar indebido del acusado Gutiérrez Quintana se ha afectado el Estado, ocasionando este daño extrapatrimonial que venimos a solicitar en su oportunidad, el cual postularemos en el monto de 50.000 soles. Acreditaremos con la actuación de las pruebas que dicho monto resulta idóneo, necesario y proporcional a la lesión civil causada, conforme a los elementos de prueba al cual nos hemos adherido de la Fiscalía. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Bien, invitamos ahora a la defensa técnica del procesado, en efecto, que pueda presentar su alegato de apertura preliminar conforme lo establece la norma.
Gracias, señor magistrado. Yo voy a ser mucho más breve que la intervención esbozada por la representante del Ministerio Público. ¿Y por qué voy a ser mucho más breve, señores magistrados? Porque en rigor no se trata simplemente de aportar 100 elementos de convicción o 200, porque aquí pudieron haber habido 500 también. De lo que se trata es de que estos elementos de convicción sustenten la imputación formulada en la acusación. Y eso es lo que debemos en realidad apuntalar dentro de este juicio. ¿Y por qué lo digo, señores magistrados? Porque debemos de partir antes que nada por el delito que se está imputando. Y el delito que se le está imputando a mi patrocinado es el de patrocinio ilegal que está recogido en el artículo 385. Y no se relaciona, señores magistrados, como equivocadamente lo va a señalar seguro la señorita representante del Ministerio Público durante todo el juicio, relacionado al proceso que siguió Pedro Morales en una fiscalía en Huancayo. No tiene absolutamente ninguna relación con ello. Así es que todo lo que eso ha mencionado tampoco va a poder relacionarlo a mi patrocinado en el transcurso del juicio. Pero también debemos de señalar algo importante que tiene que ver con la imputación, que no va a tener ningún sustento normativo, señores magistrados. La señorita representante del Ministerio Público en su acusación también se menciona que el señor Guido Águila tiene un proceso en otra fiscalía por el estatus que él ostentó en su oportunidad como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero ¿qué sucede aquí, señores magistrados? Y van a encontrar ustedes, y lo van a poder advertir durante todo el juicio. A Guido Águila, señores magistrados, se le imputa como imputación principal, como título de imputación principal, el delito de tráfico de influencias. Y ojo con esto, porque es lo importante que va a tener que ventilarse en el juicio. Y como imputación alternativa, el delito de patrocinio ilegal. ¿Qué sucede, señores magistrados, si nosotros nos remitimos al principio de accesoriedad? Porque lo que está imputando la señorita representante del Ministerio Público y patrocinado es el delito de patrocinio ilegal en grado de complicidad. Es decir, tiene que hacer valer durante el juicio, y no lo va a poder hacer, que hubo un grado de accesoriedad, es decir, que hay un autor que ha cometido el delito de patrocinio ilegal y que hay un cómplice que también ha coadyuvado a la comisión de ese delito, que sería mi patrocinado, respecto al delito de patrocinio ilegal. Pero ¿qué sucede, señores magistrados? Porque esto a la Fiscalía tampoco le queda claro. ¿Qué sucede si más bien en el orden de prelación de imputaciones se le condena en el supuesto negado a Guido Águila por el delito de tráfico de influencias y se descarta el delito de patrocinio ilegal? La pregunta es, ¿qué pasaría con mi patrocinado? ¿Se le podría condenar a mi patrocinado por el delito de patrocinio ilegal en grado de complicidad cuando eventualmente se le condene a Guido Águila por el delito de tráfico de influencias? ¿Es posible ello? ¿O ya la Corte Suprema ha afirmado en múltiples pronunciamientos que tiene que validarse el principio de accesoriedad? ¿Y qué implica el principio de accesoriedad? Porque esto va a tener que demostrarlo durante el juicio, que hay un autor del delito de patrocinio ilegal. Pero resulta que en la investigación que se le sigue más bien está como imputación principal el de tráfico de influencias, con lo cual, señores magistrados, es absolutamente contradictorio. Se puede tener un cómplice, señores magistrados, y lo advierto desde ahora que eso va a suceder en el juicio, pero no se va a poder tener un autor. Y esa es la principal deficiencia de imputación que en este juicio vamos a advertir. No hay autor del delito de patrocinio ilegal. Y por tanto, si no hay autor del delito de patrocinio ilegal, señores magistrados, tampoco puede haber cómplice del delito de patrocinio ilegal. Es más, durante toda la acusación, y ahora oralizada por la señorita representante del Ministerio Público, ha señalado, y eso va a tener que demostrarlo en el juicio, porque no es solamente señalar y leer, digamos, lo que está en la acusación, de eso se trata precisamente este juicio, ha señalado de que mi patrocinado se ha servido en su condición de presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Junín. Pero ¿cómo se puede valer de su puesto, señores magistrados, es decir, infringir un deber y luego imputar a título de complicidad? Y aquí quiero hacer una advertencia, señores magistrados, respecto a la imputación. Durante toda la etapa preliminar, la etapa de investigación preparatoria y también durante el control de acusación, únicamente nos hemos defendido y hemos podido defendernos de una imputación a título de complicidad.
únicamente. En efecto, hemos podido resguardar nuestro derecho, pero repito, a título de complicidad. Y siguiendo, señores magistrados, dentro de los presupuestos típicos, porque ya les dije, no se trata de esbozar 500 o 600 elementos de convicción, todos tienen que estar en relación a una imputación. Ya la casación 226-2012 de Lima, señores magistrados, ha desarrollado cuáles son los presupuestos del delito de patrocinio ilegal. Y estos presupuestos tiene que demostrarlos la Fiscalía durante el transcurso de este juicio. Y no va a poder hacerlo, porque señala durante la acusación que mi patrocinado se ha valido del cargo. Los presupuestos son los siguientes. Primero, valerse del cargo, y en segundo lugar, patrocinar intereses de particulares. ¿Cómo puede mi patrocinado valerse del cargo, señores magistrados, y luego imputarse el título de complicidad? Es más, no existe una relación de subordinación. ¿Por qué? Porque el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, señores magistrados, no elige a los fiscales. No hay tal relación de subordinación. Y esto está claramente establecido incluso en las directrices internas y también en las normas de la propia Junta de Fiscales. Así es que eso es algo que hay que advertir. Así es que ese esbozo que está en la acusación, por ejemplo, señores magistrados, de que se habría valido de su puesto y por tanto una relación de subordinación, es inexistente, porque eso está claramente establecido en las normas internas del funcionamiento del Ministerio Público. Pero eso es respecto al primer presupuesto. Va a tener que demostrarlo la señorita representante del Ministerio durante el juicio y no lo va a poder hacer. El segundo presupuesto, señores magistrados, con lo que ha esbozado la Fiscalía, es precisamente el objeto del patrocinio ilegal, porque uno únicamente puede construir durante el juicio un grado de complicidad, es decir, coadyuvar al delito, cuando está plenamente identificado el objeto delictivo. ¿Y cuál es el objeto delictivo que se va a tener que discutir en el juicio, señores magistrados? El objeto delictivo que se va a discutir en el juicio es haber influenciado para solicitar la reprogramación de una diligencia fiscal. Y que, por cierto, la propia fiscal María del Pilar Paredes, quien realiza la denuncia, señala, y eso lo vamos a probar también cuando se le llame a interrogar a esta digna sala, señala de que esa reprogramación en realidad era fútil, de que no tenía ninguna incidencia sobre el fondo del asunto, era solo una reprogramación y que no iba a tener ninguna incidencia en el transcurso de la investigación. Eso sí nosotros lo vamos a poder probar en el transcurso del juicio. Y volviendo a lo que señalaba, ¿qué es lo que no va a poder probar la Fiscalía? Si el objeto de la discusión que vamos a sostener en las siguientes audiencias es el haber reprogramado una audiencia influenciada previamente por Guido Águila, entonces la pregunta que cae de madura es, ¿en qué apartado de la acusación se encuentra el coadyuvar patrocinando intereses de esa reprogramación? No existe tal coadyuvación para la reprogramación por parte de mi patrocinado. Mi patrocinado lo único que ha realizado, y aquí vienen los 3 hechos que se imputan dentro de la acusación, es haberse comunicado, por ejemplo, el 23 de marzo para invitarla a que ella asista a un auditorio de la Municipalidad de Huancayo. Y esto no lo señala convenientemente la Fiscalía, porque invitó no solamente a esta fiscal, señores magistrados, en esa oportunidad mi patrocinado era el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Huancayo. Invitó a todos los fiscales, a todos, eso no lo señala. ¿Y por qué invitó a todos, señores magistrados? Porque precisamente en el auditorio de la municipalidad se iba a realizar un evento académico. Y fueron no solamente esta fiscal, señores magistrados, porque se podría probar en el juicio que hay una reunión subrepticia, una reunión para coordinar un favorecimiento. No, esto no lo ha señalado la señorita representante del Ministerio Público en su acusación y tampoco lo ha realizado. Se trataba de un evento académico y es conocido por todos, señores magistrados, de que cuando Guido Águila visitaba alguna jurisdicción, pues aprovechaba para realizar eventos académicos, presentación de sus libros, o qué sé yo, señores magistrados, pero de concurrencia pública. Fueron casi todos los fiscales, señores magistrados, y de hecho existen también versiones, y eso va a también tener que señalar,
del testigo que nosotros vamos a presentar en este caso. Así es que no se trataba de ninguna reunión subrepticia. Y eso va a tener que demostrarlo la señorita representante del Ministerio Público, no va a poder hacerlo. ¿Por qué la invitación a una reunión académica donde se encontraban todos los fiscales era más bien una reunión para eventualmente patrocinar algún interés? No tiene sentido, señores magistrados. Posteriormente, y esto también va a tener que demostrarlo porque la Fiscalía ha señalado 3 hechos concretos, la comunicación del 22 de mayo del año 2018. Y señala una frase, que supuestamente esa frase es ya la frase imputacional acabada de lo que ha cometido mi patrocinado. Y dice que se comunicó mi patrocinado con la denunciante María del Pilar Paredes y que le señaló en ese momento que, al menos en la comunicación, ella únicamente escuche y nada más. Si es que nosotros traemos, y aquí no vamos a sostener una discusión de filosofía del lenguaje, de qué significa esta frase, señores magistrados, pero yo me concentraría en el segundo apartado de esta frase, nada más. ¿Qué significa literalmente nada más? Oye, ayúdalo por favor a Guido Águila, yo sé que hay una reprogramación y tú tienes que ayudarlo, o más bien el término nada más es conclusivo de no querer absolutamente nada más que lo escuche. Porque esa es la frase, señores magistrados, que no la he introducido yo, sino que más bien lo ha introducido en su discurso principal de acusación la Fiscalía. Y esa frase va a tener que ser desarrollada en el juicio, porque no solamente implica lanzar una frase conclusiva respecto a la participación de mi patrocinado, sino también desentrañarla. ¿Qué significa? Escucha y nada más. Bueno, si yo escucho esa frase sería escuchar y no hacer nada más, como lo dice el término, señores magistrados. Esta es también parte de la imputación que sostiene la Fiscalía. Luego, también señala una comunicación, porque todas estas comunicaciones tienen que ser contextualizadas en orden a la norma. No significa que uno haya llamado, o como en algunas ocasiones, tengo una foto uno con alguien al lado y que esa foto sea delictiva. Tiene que enmarcarse dentro de la interpretación del tipo penal que se intenta demostrar, señores magistrados, en este juicio. Y estamos hablando nada menos que de patrocinio ilegal. Como una llamada en la que le dice mi patrocinado a la que ha sido reconocido, está en su propia declaración, y aquí lo vamos a actuar durante el juicio, en la que señala, mira, contesta la llamada y nada más. Contesta la llamada. Eso es lo único a lo que se circunscribió, señores magistrados, las llamadas. La fiscal señala muchas llamadas, pero incluso dentro de las comunicaciones, ¿por qué no detalla las 11 llamadas? Porque claro, hay llamadas no contestadas por ambos. ¿Y por qué no las ha propuesto también dentro de lo que nosotros íbamos a hacer durante el juicio, dentro de las imputaciones? Porque aquí se concentran solo en 3 comunicaciones, señores magistrados. Y hay un aspecto importante, porque no me voy a extender mucho, ya que para nosotros el caso está claro y que vamos a demostrarlo durante el juicio, sobre el segundo presupuesto exigido, que también va a tener que demostrarlo la Fiscalía, que es el patrocinio de intereses particulares. Patrocinio de interés particular. ¿Y cuál es el patrocinio de interés particular, señores magistrados? Como lo ha dicho la acusación y la representante del Ministerio Público, la influencia en la fiscal para que reprograme esa diligencia. Declaración de la testigo María del Pilar Paredes, que también va a tener que declarar en este juicio. Nunca ha señalado, señores magistrados, de que mi patrocinado haya siquiera coadyuvado o sugerido que se le reprograme esa declaración, o siquiera que beneficie al imputado. Por eso yo digo que no tiene nada que ver la investigación que ha mencionado respecto a Pedro Paredes. No hay una sola mención por parte de la principal denunciante de estos hechos. Así es que esa es una construcción inferencial sin la premisa adecuada. Si la principal denunciante del caso que va a destilar en este juicio no señala que ha habido siquiera una sugerencia de mi patrocinado para que reprograme esa declaración o para que favorezca a quien venía investigando, pues entonces se trata, señores magistrados, de una llamada y de una invitación a un evento público académico. La propia denunciante, y eso sí nosotros vamos a poder demostrarlo en este juicio, señores magistrados, ha circunscrito su denuncia a las llamadas para que le conteste a Guido Águila, nada más. Y eso tiene que ver con un elemento que va a tener que la Fiscalía demostrar en este juicio, que es el dolo. El dolo, señores magistrados,
se tiene que probar. No basta con que la Fiscalía haga esa inferencia o esa deducción lógica del que llamó para. No, un momento. Una cosa es que llame para que simplemente responda una y otra llamada, y otra cosa es que llame para coadyuvar al favorecimiento, al patrocinio de este interés ilegal. Y eso, señores magistrados, no hay ni una sola evidencia, que todavía no nos encontramos frente a una prueba acabada, no hay ni una sola evidencia, señores magistrados, ni una sola, y lo repito, ni una sola, que vincule a mi patrocinado con el favorecimiento o coadyuvación a la comisión del delito de patrocinio ilegal. Porque el objeto de este juicio ya lo ha delimitado la Fiscalía. El objeto es la influencia para favorecer a Pedro Morales. O quizás el objeto sería, y yo lo propondría de esta forma, y también lo vamos a señalar en el juicio, favorecer para que conteste una llamada, pero eso es inocuo. Eso no puede entrar dentro de los alcances del derecho penal. Favorecer para contestar una llamada, pero no para favorecer a un tercero que se encuentra dentro de una investigación. Eso, señores magistrados, no es posible sostenerlo porque, digo y repito, lo más importante que va a tener que delimitar este tribunal, qué indicios, qué evidencias existen dentro de este supuesto favorecimiento patrocinio ilegal. No hay nada, en lo absoluto, ni una sola. Y culmino con lo siguiente, señores magistrados. A diferencia del delito de cohecho, el cohecho pasivo, es decir, el funcionario público que recibe alguna dádiva o un ofrecimiento que sanciona dos aspectos específicos ya conocidos mejor por ustedes que por mi persona. El cohecho pasivo propio y el cohecho pasivo impropio. Es decir, aquel funcionario público que transgrede sus propias funciones y aquel funcionario público que recibe una dádiva para cumplir sus propias funciones públicas. En el caso del delito del patrocinio ilegal, señores magistrados, es clarísima la exigencia normativa de que tramite o postule algún patrocinio ilegal. Es decir, que se encuentre fuera de los cánones o regularidades de la administración pública. Con lo cual, si hay un patrocinio legal, por ejemplo, poner en contacto a una persona, no podría entrar dentro de los alcances del delito de patrocinio ilegal. Por eso se llama patrocinio ilegal, señores magistrados. Y eso es lo que va a tener que demostrar la Fiscalía y no lo va a poder hacer. ¿Dónde está la ilegalidad de señalar a una persona que se ponga en contacto con otra? Porque jamás, y eso ya lo hablé en el apartado del dolo, porque jamás mi patrocinado siquiera conoció de qué se trataba el fondo. Y eso lo dice la principal implicada en este caso, que nosotros la verdad no entendemos por qué está en este proceso. Pero bueno, tiene que demostrar la Fiscalía y no lo va a poder hacer. ¿Dónde está la ilegalidad? Por ejemplo, y vamos con las 3 imputaciones y con esto termino. ¿Dónde está la ilegalidad de invitarlo a un evento académico y decirle que ahí va a estar Guido Águila? ¿Dónde está la ilegalidad? Porque eso exige el tipo. ¿Dónde está la ilegalidad de decirle, oye, me he comunicado, Guido me ha llamado y tú no le estás contestando el teléfono? Bueno, cuando puedas le contestas. ¿Dónde está la ilegalidad de eso? Ilegal sería, señores magistrados, si es que a título de complicidad, que es lo que imputa la Fiscalía en este caso, tratara él de coadyuvar a que se le favorezca en la reprogramación de la diligencia, o tratara de coadyuvar para que se le favorezca en el fondo del caso. Este segundo supuesto está negado, porque la propia denunciante de este caso ha señalado de que en realidad era inocuo, porque nunca hubiera cambiado el fondo de la decisión del caso. Y aquí también va a tener que declarar el supuesto favorecido que fue Pedro Morales. Y en sus declaraciones previas también lo señala, señores magistrados. Él dice que ni él siquiera estaba enterado porque, digamos, él quería reprogramar una declaración en base a que se diera el cumpleaños de su mamá. Y luego Guido Águila señala de que también ella estaba muy enferma y que simplemente la única finalidad que tenían era reprogramar una declaración. Que, por cierto, señores magistrados, está basado en un escrito oficial formal que formuló la defensa de Pedro Morales en la investigación fiscal. Es decir, no respondió la reprogramación a una influencia de mi patrocinado. Mi patrocinado, ¿por qué es lo único que va a responder? Por haberse Doctor Carrión,
interrumpo su intervención para preguntarle qué tiempo más usted va a usar para culminar su alegato de apertura, porque usted prometió que lo haría de manera breve y yo encuentro más bien mucha repetición. Sin el ánimo de Sí, señor magistrado. interrumpir, le hago la pregunta para que hagamos los cálculos. Le pediría que por equidad me conceda el mismo tiempo que le tomó a la señorita representante del Ministerio Público. Muchas gracias. Sí, claro. También, La diferencia, perdón, señor presidente, la diferencia es que la demora en la presentación de los alegatos por parte de la señora representante del Ministerio Público estaba basada en el número de los medios probatorios admitidos, ofrecidos y admitidos que lo establece la ley. Eso no está ocurriendo en su caso y por eso lo exhorto a que de manera resumida concluya con su intervención sin que esto signifique recortarle el derecho legítimo que tiene usted a defender los intereses de su patrocinado, porque hay tiempo durante todo el juicio para que eso lo haga. Continúe. Permítame, señor magistrado, voy a hacer caso a lo que usted está señalando, pero quisiera insistir en que también, digamos, cuando la Fiscalía presenta... Y doctor Carrión, permítame una intervención. Yo entiendo que gran parte de su intervención me parece que es legítima, pero hay que tener cuidado porque no estamos en un alegato de clausura. 1, 2. Usted ha deducido de secciones de improcedencia de acción por estos problemas de calificación. Ya sé que por argumento de responsabilidad no procede, pero en su momento lo he escuchado hablar de que no es este delito, es otro, para estar informado. ¿Usted ha deducido de secciones de improcedencia de acción por la imputación que le hacen a su cliente? En una etapa previa, señor magistrado. Y se las han declarado infundadas. En una etapa previa también. ¿Y la sala penal permanente o la sala penal especial la confirmó? ¿Cómo está esa situación? En efecto, señor magistrado, la confirmaron. ¿Quién? ¿La sala penal especial, la sala penal permanente? ¿Recuerda? La sala penal especial, si no me equivoco, señor magistrado, porque esto lo dilucidó primigeniamente el juez supremo de investigación preparatoria. Claro, pero nosotros acá en la sala penal especial, yo estoy 5 años, entonces hasta noviembre del 2021 éramos competentes para conocer apelaciones de autos y después ya solamente juicios orales. Por eso le consultaba, antes de noviembre del 2021 llegó la apelación del caso del señor Gutiérrez sobre sección de improcedencia de acción. Sí, en efecto, señor magistrado, pero como usted bien señala, no es mi intención circunscribirme a esa discusión. No, pero es que eso es lo que hemos escuchado y además usted sabe muy bien cómo es este tema de la litigación oral, sabe bien la estación en que nos encontramos, hemos prestado excelente atención a todo y nos preguntamos por qué estamos en este estado, si todo lo que usted dice significaría que este comportamiento es atípico, ¿no? Ya sea por una situación o por otra, por la vinculación que habría con el doctor Águila o no. Entonces, ya le he dicho al doctor Álvarez, tenga la bondad de ir al punto, ¿ya? Por favor, lo hemos comprendido todo, lo hemos captado todo. Sí, con gusto, señor magistrado. Bueno, insisto entonces con la conclusión de los argumentos, señores magistrados. En rigor, de lo que se trata es de que la Fiscalía pruebe en el juicio los alcances propios del delito. Y eso es mi alegación principal. Es decir, hay presupuestos delictivos y las pruebas que va a actuar la Fiscalía tienen que precisamente sustentar esa imputación, que nos basamos, y repito, en el delito de patrocinio ilegal. Ya he mencionado cuáles son los presupuestos, ya he mencionado también qué es lo que se va a actuar durante el juicio y qué es lo que la Fiscalía no va a poder probar, porque tiene que probar las exigencias del tipo. No es la pretensión de la defensa hacer una especie de excepción de improcedencia de acción, sino más bien señalarle en el ámbito probatorio que las exigencias del tipo le piden a la Fiscalía que pueda sustentar cada uno de estos presupuestos. Y eso, y esta es mi conclusión, no lo va a poder realizar. Y para finalizar, respecto a la reparación civil, entiendo de que la señorita representante de la Procuraduría ha señalado de que durante el juicio va a aprobar y, digamos, está reservando para esa etapa cuáles serían los grados de conexión respecto al daño civil extrapatrimonial ocasionado, pero lo que también nos interesaría, y eso no lo va a poder, es decir, cómo llegó a la cifra de 50,000 soles, ¿no? Eso tendría que sustentarlo, digamos, en una operación real basado en los fácticos del caso, y que entiendo esto va a tener que ser discutido durante el juicio. Eso sería todo de mi parte, señores magistrados. Bien. Hemos concluido con esta parte, se han expuesto preliminarmente los cargos y la pretensión tanto penal como civil.
y es nuestro deber preguntarle, en este caso, al procesado, Marco Antonio Gutiérrez Quintana, ¿no? O precisar más bien que tiene derecho a contar con una defensa de su libre elección o pública, como lo mencionamos al inicio del juicio, tiene derecho a ser tratado con respeto y dentro del marco de la presunción de inocencia, tiene derecho a manifestarse libremente en la acusación o de no declarar sobre los hechos, y tiene también derecho a, en todo caso, solicitar la intervención de su defensor cuando requiera en el supuesto de decidir declarar o hacer las aclaraciones correspondientes, y obviamente para ello está legitimado que pueda conversar previamente con su defensor durante el desarrollo del juicio oral seguido en su contra. Con esta exposición de los derechos que rodean al procesado, le pregunto si usted, señor Marco Antonio, admite los cargos expuestos por la señora fiscal y si es responsable de la reparación civil. Señor, rechazo absolutamente los cargos que se ha imputado, rechazo absolutamente respecto a la pretensión resarcitoria. Jamás conocí, señor, las intenciones del señor Guido Águila y tampoco los términos de conversación con es suficiente su respuesta. Gracias, señor. Bueno, preguntamos a la parte procesales si tienen alguna prueba nueva que ofrecer para este juicio oral. Comienzo por la Fiscalía. Ninguna prueba, señor director de debates. La señora representante del Estado. Ninguna prueba adicional, señor magistrado. A la defensa del procesado pregunto si tienen alguna prueba nueva que ofrecer. Ninguna, señor magistrado. Bien, continuando con el juzgamiento correspondiente, correspondería la actuación probatoria, conforme lo establece el Código Procesal Penal. Es de rigor preguntar al acusado si está dispuesto a rendir su declaración en este juicio oral. Señor, durante el desarrollo del juicio voy a analizar la pertinencia de mi declaración. Estoy predispuesto a hacerlo. Y quisiera que se reserve al final. Muy bien. Es de su pleno derecho. Sabe usted, como abogado que es, que usted ha declarado anteriormente, y si no lo hace en este juicio, obviamente se dará lectura a las declaraciones previas rendidas durante la investigación preparatoria. Correspondería en ese estado el que actuemos la prueba oral. La Fiscalía ha ofrecido hasta 4 pruebas testimoniales de la señora María del Pilar Paredes Padilla, de Carlos Rodrigo Mera Palomino, de Pedro Elmer Morales González y de Guido César Aguilar Grados. Le pregunto si usted tiene alguna preferencia en el orden, señora fiscal, o es que procederíamos a citar para la siguiente sesión en este orden en que se ha mencionado en el auto de enjuiciamiento. Así es, señor director de debates. Es el orden que en todo caso preferimos que reciba las declaraciones de estas personas, de la prueba personal. Muchas gracias. Nos pondremos de acuerdo para, en todo caso, en la siguiente sesión proseguir con la declaración testimonial de la ciudadana María del Pilar Paredes Padilla, y si esto es así, tendríamos que notificarla para que concurra a la siguiente sesión. Habíamos previamente coordinado y coincidido en que estas serían sucesivas. Pregunto a la Fiscalía si es posible que, notificando el día de hoy, para el día de mañana pueda comparecer a este juicio la citada ciudadana, teniendo en cuenta que estamos haciendo uso incluso de este medio virtual, lo cual facilitaría su declaración. ¿Ha tenido alguna comunicación previa con su testigo, doctora Mesa?
Sí, señor director de debates, hemos tratado de contactarnos con la testigo María del Pilar Paredes Padilla, pero ella entenderá, como quiera que por sus ocupaciones tiene ya dispuesto todos los días, nos ha indicado que hoy día en la tarde atenderá nuestro pedido. No sé exactamente si para el día de mañana, que corresponde la siguiente sesión, tenga ella disponibilidad para poder concurrir, sabemos bien, por este medio virtual para su declaración. En todo caso, podríamos realizar la llamada y consulta correspondiente, señor magistrado. En principio, yo no creo que podría negarse porque es su obligación y es de todos los testigos presentarse al llamado que haga su judicatura. La idea es, perdón, que las partes procesales nos ayuden en la actuación probatoria respecto a lo que han ofrecido como prueba, ¿no? Claro, así está. Hay una ayudante en esos términos, pero sin embargo, antes de hacer el uso de la palabra, doctora Mesa, el doctor Carrión ha levantado la mano. ¿Lo escuchamos, doctor Andy? Sí, señor magistrado. Solamente para advertir un tema organizativo, señor magistrado, y es que no advertí de que el día de mañana tengo el inicio de un control de acusación a las 9 de la mañana. Y quizás eso está coincidiendo también con lo que está señalando la señorita representante del Ministerio Público, de que eventualmente, no sé, ante la incertidumbre de que mañana no vaya eventualmente poder o sí, le pediría encarecidamente de que solo esa fecha de mañana, y también tengo otra, la del 1 de diciembre, que ustedes señalaron una serie de fechas, pudieran dispensarme o eventualmente apelo a su comprensión de poder reprogramar al menos esas dos fechas desde al menos desde mis labores de defensa, señores magistrados. Comprendemos lo expuesto, doctor Carrión, y dado que la doctora Mesa también expone este riesgo, diremos, de inconcurrencia de la testigo María del Pilar Paredes Padilla, me parece razonable, consulto también al colegiado si hay alguna dificultad al respecto, si podemos esta audiencia continuar pasado mañana, y no mañana como estaba originariamente previsto. No, yo no puedo ni jueves ni viernes porque ya tengo licencia, tengo actividades que realizar en el extranjero, entonces no voy a poder estar y ya habíamos programado, por eso no habíamos programado ni jueves ni viernes, pero sí lo que habría que ver es que no solamente es el tema de la señora fiscal, la testigo que podría ser mañana, sino la fiscalía tiene 4 testigos. El artículo 355, inciso 5 del Código Procesal Penal dice que las partes coadyuvan para que se pueda practicar su prueba. Entonces, ahora están en Huancayo y la notificación formal tiene que ser con 3 días de anticipación, pero si la señora es fiscal, como lo dice bien la doctora Mesa, tiene la obligación de prestar la declaración. Así que basta una comunicación que se haga a través de ella y también nosotros para que pueda concurrir. Pero hay un inconveniente con el doctor Carrión. En todo caso, no sé qué dice el doctor Cotrina, porque podríamos diferirlo todo para la otra semana, para el miércoles 29 tendría que ser. Miércoles 29. ¿Por qué? Porque también tengo comisión lunes y martes de la Corte Suprema. Entonces, el miércoles 29 podríamos arrancar a las 10. Son 4 testigos de la Fiscalía y podríamos cumplir con todas las formalidades para citar. De repente podemos arrancar más temprano, inclusive de 9 a 1 para los 4 testigos de la Fiscalía y en un solo día hacemos los 4 testigos de la Fiscalía. Miércoles 29 y cumplimos con las notificaciones formales sin perjuicio que la doctora Mesa se encargue de eso y dicho sea de paso también el jueves 30 ya estaría el testigo del doctor Carrión que él se encargaría y también lo notificaríamos para que ya la otra semana terminaríamos con todos los testigos y ya vendría solamente la prueba documental que seguramente usted ya la señora especialista de causa ya le habrá informado cómo es ese tema, ¿no? Para ver la cantidad que no es esa cantidad sino es una cantidad menor la del documento que se va a realizar porque hay repetición. Sí, ese sería mi punto de vista inicial, doctor. Habíamos tenido una programación coordinada previa y efectivamente la siguiente estaría prevista para el día miércoles 29, jueves 30 y viernes 1. El doctor Carrión dice que el primero tiene la dificultad que comprendemos. La idea es que
conciliemos en este tema. Y entonces, me parece que podríamos continuar los días 29 y 30. Sí, y terminamos los 5 testigos. Que ya no hay dificultad. Y en esos términos, por lo menos para el primer día, tendrían que ser notificados los 2 primeros testigos, lo cual nos serviría para más o menos ir midiendo en tiempos de cuánto demoramos en cada declaración. Y para el día 30 tendrían que ser notificados los testigos. Bueno, son 4 testigos en realidad. Entonces, 2 para el día 29 y para el día 30 los otros 2. ¿Hay alguna dificultad en que usted pueda coadyuvar con esa notificación, doctora Mesa? Obviamente nosotros vamos a notificarlo como... Ninguna dificultad. Lo que pasa es, como le decía, hemos tratado de comunicarnos y estamos en contacto con el doctor Mera. Le hemos también indicado que va a ser convocado para la audiencia. La doctora Paredes lamentablemente estaba muy ocupada cuando hemos realizado las llamadas. Vamos a insistir, nos dijeron que para hoy día en la tarde sí se comunica con nosotros. Respecto de los señores Morales, González y Águila Grados, yo creo que podría el doctor Andy hacernos el favor de conectarse con ellos, porque también son testigos que ellos han ofrecido para este juicio y se les ha admitido. Doctor Carrión, ¿hay algún inconveniente en coadyuvar con esta diligencia de notificación? Discúlpenos, señor magistrado, pero nosotros solo por comunidad de prueba nos adherimos a lo presentado por la Fiscalía y nosotros no tenemos ningún tipo de contacto, ni teléfono, ni correo de las personas mencionadas para coadyuvar a ello. Así es que por ese lado sí me dispensaría usted por el hecho de haber recurrido a la comunidad de prueba, nada más por eso. Muchas gracias. Bueno, el colegiado va a resolver lo que corresponda. Señor presidente, doctor Walter, yo creo que no hay inconveniente en que demos cumplimiento a este propósito nuestro de gestionar adecuadamente el presente juicio oral, y en esos términos se procede a disponer que sean notificados para la concurrencia de estas audiencias de manera virtual los ciudadanos María del Pilar Paredes Padilla y Carlos Rodrigo Mera Palomino, quienes deberían ser notificados para concluir, reitero, el día 29 de noviembre próximo a las 10 de la mañana. Se dispone que a través de la especialista de causas y el personal de apoyo se proceda a la inmediata notificación a efecto de garantizar la concurrencia de las citadas personas, bajo apercibimiento incluso de ser conducidos por la fuerza pública en caso de con inconcurrencia injustificada. Con esto doy por concluida mi intervención y cedo el uso de la palabra al señor presidente Sala para que culmine con lo que corresponde. Sí, doctor Álvarez. Entonces, para el jueves 30, al día siguiente, de una vez citamos también a los otros 2 testigos de la Fiscalía, porque si no, va a llegar el 29 y no va a haber tiempo para citarlos. Perfecto, sí. En esos términos, ampliando la resolución emitida por el colegiado, se dispone también la notificación de los testigos Pedro Elmer Morales González y Guido César Águila Grados, a efecto de que concurran a esta sala de audiencias el día jueves 30 de noviembre próximo, igualmente a las 10 de la mañana. Sí. Se repite la disposición que a través del personal de apoyo de la sala se procede a estas notificaciones en el día. Bajo los mismos apercibimientos. Doctor Carrión quiere hablar. Sí. Sí, señor magistrado, solo para señalarle que nosotros también vamos a coadyuvar porque nosotros hemos ofrecido un testigo. Sin embargo, quisiera que me señale si es que él también sería citado para el día jueves. No, solo 2 personas. Para sí, doctor Álvarez, justo en esa línea, yo creo que sería conveniente de una vez que ya el lunes 4, que sería la siguiente sesión, lunes 4 de diciembre, a las 10, citemos al testigo del doctor Carrión, para ya tener el programa completo, y si todo va bien,
el lunes 4 de diciembre terminaríamos, y si hay alguna contingencia con algún testigo entre miércoles 29 y el 30, completamos el lunes 4. Si me permite, señor presidente, el uso de la palabra, señor director de debate, si me permiten, por favor. Sí, en la reunión anterior manifesté que el día 30 de noviembre, jueves 30, tengo yo una audiencia en un caso mediático y por esa razón no se programó la audiencia para ese día 30. Sin embargo, ahora está señalándose para el día 30 y yo le voy a agradecer se tenga en cuenta lo indicado en la sesión anterior. Es correcto lo que usted menciona. Sí, para las 14 horas señalaron, en todo caso, para las 14 horas, no para las 10 de la mañana, sino para las 14, porque ustedes también señalaron la hora y que sea el día 30, pero a las 14 horas. Bueno, en ese sentido hacemos la aclaración de que la audiencia del día 30 será a las 14 horas, hora a la cual deberán ser citados para que comparezcan los testigos Pedro Elmer Morales González y Guido César Aguilar Grados, ¿no? Y el testigo a que se refiere el doctor Carrión será citado para la siguiente sesión. El lunes 4, entonces, doctor, de una vez para que cite ya la especialista de audiencia y no haya ningún problema de tiempos. Entonces, igual disposición en el sentido de que se proceda a la notificación del testigo. ¿Cuál es el nombre? Francisco Javier Parión Aliaga, a efecto que concurra a esta sala de audiencias el día 4, lunes 4 de diciembre a las 10 de la mañana. Se dispone que el personal de apoyo a la sala, a través de la especialista y personal auxiliar, procedan a la notificación correspondiente. Me parece que no hay dificultad para concluir en esta parte. Señor director, solamente para que confirmen, en un momento se dijo que el día 30, el día 29 debía iniciar a las 9 de la mañana. En todo caso, se confirma. No, 10 de la mañana. El día 30 es a las 14 horas. Oh, ¿está bien? 29 a las 10 de la mañana. El 29 es a las 10. Señor presidente, ¿está bien 14 horas o es a la fin? ¿Está bien? No, está bien, está perfecto. Además, igual trabajamos el jueves 30, la señora fiscal tiene disponibilidad en la tarde, el doctor Carrión también entendemos que sí, la señora procuradora que no han indicado nada, igual ese día avanzamos el tema, ¿no? Y ya la siguiente semana, después del lunes 4 de diciembre, empezamos con la prueba documental. Muy bien. Entonces, las partes quedan notificadas por lo resuelto en este acto para las citadas sesiones, horarios y el compromiso asumido de coadyuvar con la notificación de las partes procesales a efecto de garantizar la continuación exitosa de este juicio oral. Señor presidente, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Álvarez. Muchas gracias, doctor Cotrina. Entonces, siendo las 11:23, se suspende esta sesión para que sea continuada el día que se ha indicado ahora, a las 10 de la mañana, quedando los sujetos procesales notificados con los apercibimientos de ley. Muchas gracias por su presencia a cada uno de ustedes. Buenos días. Buenos días, gracias. Buenos días. Buenos días.